Bueno, muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar las clases en forma virtual de la parte teórica. Sin embargo, recordarles que, bueno, ya no van a ser clases, bueno, van a ser clases magistrales, que yo les voy a dar la clase, pero a la vez ahora ustedes tienen que hacer trabajos, ¿ya? Y cada tema les voy a ir explicando los trabajos que van a ir haciendo, ¿ya? A ver, veamos primero nuestro tema. El tema titula Evaluación Inicial. Es la tercera etapa. Este capítulo está en el libro. Ya estamos continuando el libro. Bueno, en la parte de evaluación inicial, pues recordarles que este capítulo está destinado a detectar situaciones de emergencia en pacientes inconscientes. Entonces, todos los pacientes que entran en este capítulo necesariamente tienen que estar inconscientes, ¿ya? Y a los inconscientes, lo que tenemos que hacerle es un procedimiento que entra dentro de la secuencia de lo que es el CAB, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Un paciente inconsciente, lógicamente, puede estar muerto. Y la base del tema es la resucitación cardiopulmonar. Eso es lo que vamos a avanzar en este capítulo. Bueno, pero primeramente tenemos que analizar. Y aquí viene el primer trabajo que tienen que hacer, ¿no? Vamos a analizar por qué muere una persona. Muchas causas para que muera, ¿no? Puede ser, pero generalmente está basado en tres lugares los más frecuentes. Podría ser un problema cardíaco, podría ser un problema pulmonar o un problema cerebral, los más frecuentes. De estos, los más frecuentes aún son un problema cardíaco y un problema pulmonar, ¿ya? Entonces, vamos a ir hablando uno por uno. Primero el problema pulmonar y luego el problema cardíaco, ¿ya? Para que más o menos ya estemos avisados. El trabajo que ustedes tienen que hacer, tienen que investigar, tienen que escogerse una causa para que el paciente muera, una causa pulmonar. Y tienen que escoger una causa cardíaca. Y lo que tienen que hacer es ampliarla, ¿ya? Por ejemplo, una causa pulmonar de muerte, la obstrucción de la vía respiratoria. Si recuerdan, el paciente estaba comiendo y de repente se obstruye. Esa es una causa de muerte, de causa respiratoria, porque ha sido la vía respiratoria la que ha originado. Un ejemplo, ¿no? Entre causa de muerte es obstrucción de la vía respiratoria. Y ahora yo la desglosaré. La obstrucción de la vía respiratoria se da más que todo en pacientes que están comiendo por obstrucción que se da a nivel de la laringe, el paciente presenta cianosis, tos silenciosa y todos los datos, ¿no? Entonces yo amplío mi tema. Necesito una causa pulmonar y una causa cardíaca, ¿ya? Primeramente vamos a ver la pulmonar. Este es el pulmón con la vía respiratoria. A través de este entra el oxígeno y a través de este sale el CO2, ¿ya? Esta vía aérea se divide en dos. Desde acá, desde la laringe para arriba, vía aérea superior, y desde la laringe para abajo, vía aérea inferior. La vía aérea superior, que vendría siendo de la laringe para arriba, cumple a su vez tres funciones. Regula la temperatura, humedece el aire y filtra las partículas extrañas, ¿ya? En cambio, la vía aérea inferior es una vía por donde ingresa el aire. El aire entra y el aire sale. Y al finalizar la vía aérea inferior, se encuentran los alveolos, múltiples alveolos. Estos alveolos son los lugares donde se van a producir el intercambio de oxígeno y del CO2, funcionalmente hablando, lógicamente, ¿no? A nivel de lo que es el sistema respiratorio, se produce el movimiento que se llama ventilación pulmonar, donde a través de un movimiento que se llama inspiración, pues el organismo mete aire a los pulmones y a través de la expiración saca aire de los pulmones. Estaríamos diciendo que en la inspiración introduce oxígeno a los pulmones, en la expiración saca CO2, dióxido de carbono. Recordarles que la parte respiratoria hay un centro en el cerebro a nivel del bulbo, se llama centro respiratorio. Este centro es el que controla la respiración. Entonces nosotros respiramos parcialmente voluntariamente, pero la parte central radica en el cerebro, en el bulbo, ¿ya? Este bulbo es estimulado por estos tres que son los más poderosos: el nervio vago, el décimo par craneal,
los niveles de CO2 y la disminución del pH. El pH es la concentración de hidrógeno, marca la acidez y la alcalinidad. Si hablamos de disminución, estamos hablando de acidez, ¿ya? Entonces, los niveles de CO2, cuando aumentan los niveles de CO2 en la sangre, el paciente, se estimula el centro respiratorio y el paciente empieza a respirar, ¿ya? Otros estimulantes son estos, que son menores: el ejercicio, la temperatura, la excitación, el sueño y el canto. Recordarles que el aparato respiratorio está unido con el aparato circulatorio y el aparato cardíaco, y a través de este se transporta oxígeno dentro de estos glóbulos rojos y dentro de lo que es la hemoglobina, ¿no? Entonces el pulmón mete oxígeno, el oxígeno se pega a estas células, glóbulos rojos, y a través de las arterias se va a todo el organismo. Y bueno, pues en las células se capta el oxígeno y se elimina el CO2. Perdón. Luego, las células eliminan CO2, este CO2 vuelve al pulmón a través de las venas y es eliminando a través del pulmón lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, normalmente existe una circulación constante impulsada por el corazón prácticamente, que lleva la sangre a todo el organismo y también a los pulmones, ¿no? Recuerden que la perfusión es la cantidad de sangre que va a llegar a todos los tejidos, y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón hablando por minuto. En cada latido va a salir 70 ml de sangre, haciendo un total de 5 litros por minuto que sale del corazón, que se bombea en el corazón, ¿no? El funcionamiento cardiocirculatorio lo podemos evaluar a través del pulso, que lo hemos visto con sus características, a través de la perfusión del lecho unguial, el llenado capilar, y de la presión arterial. Bueno, la vida es sostenida prácticamente por el equilibrio de estos tres órganos: pulmón, corazón, cerebro. Cualquiera que de estos falle va a dar lugar a que todo el resto falle. Si el cerebro falla, estos dos van a fallar posteriormente. Si el corazón falla, estos dos van a fallar posteriormente. Entonces, se habla de un equilibrio entre los tres. La base de este equilibrio lo hace el oxígeno. Entonces, cualquiera que de estos falle, el que va a fallar, el que va a faltar es el oxígeno, ¿no? Si el pulmón no funciona por una obstrucción, o si el corazón no funciona por un infarto, no va a haber oxígeno, no va a entrar oxígeno. Y el primer órgano que se muere cuando no hay oxígeno es el cerebro. Se ha visto que el cerebro ya empieza a morirse a los 3 minutos. Y arriba de los 5 minutos, la cantidad de cerebro muerto es incompatible con la vida. Bueno, y la primera causa para que el pulmón falle, deje de funcionar, es la asfixia. Asfixia quiere decir interrupción de la función respiratoria, ¿ya? La causa de la asfixia existe la obstrucción grave de la vía respiratoria y la falla respiratoria aguda, ¿ya? Dentro de lo que es la obstrucción grave de la vía respiratoria, tenemos prácticamente lo que es el cuerpo extraño. Entonces, prácticamente el cuerpo extraño, hay algo que en la garganta se tranca y no le deja respirar al paciente, lo que ya vimos con la maniobra de Hemnitz. El edema de los tejidos es cuando se edematiza la laringe. Hablamos de una alergia, por ejemplo, ¿no? Quemaduras severas: si se quema la vía respiratoria, esta se va a edematizar. Y no podría faltar la lengua. Estas son las 4 cosas que producen obstrucción grave de la vía respiratoria, ¿ya? Y también existe lo que es la falla respiratoria aguda. Dentro de esta falla tenemos el ahogamiento, intoxicación, en especial con monóxido de carbono, que es el gas de los incendios, el shock eléctrico, la descarga eléctrica, y la ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces, todas estas son causas. Les decía que tienen una tarea. La tarea es escogerse una causa que dé lugar a un paro respiratorio, que podría ser cualquiera de estas, y desglosarla, lógicamente, ¿no? Vamos a ir recordando una tras otra, ¿ya? Obstrucción grave de la vía respiratoria. Este tema ya lo hemos visto, nos lo recordamos. En la obstrucción grave de la vía respiratoria, pues una de las causas va a ser la lengua, ¿no? Entonces, todo paciente inconsciente en decúbito dorsal, como lo están viendo acá, inconsciente, entonces en un paciente inconsciente todos los músculos se relajan y también se va a relajar el músculo de la lengua, que es un músculo estriado. Al relajarse la lengua, prácticamente la lengua se va hacia atrás y lo tapa la vía respiratoria.
Al taparlo, lógicamente, no va a poder entrar aire y el paciente ha de empezar a asfixiarse y a morirse. De ahí de que no se puede dejar nunca a ningún paciente inconsciente en esta posición, en decúbito dorsal, puesto que la lengua se va hacia atrás y lo tapa la vía respiratoria. ¿Ya? Muy importante que hay que recordarlo, ¿no? Bueno, en algunos casos tenemos obstrucciones parciales, no totales. El aire puede entrar, pero entra con dificultad, ¿no? Entonces, cuando existe esta dificultad, el paciente lo que va a hacer son una serie de ruidos, unos ruidos extraños, ¿no? Entonces, vamos a distinguir tres ruidos que son los más habituales, los más comunes. El ronquido es un sonido que todos lo deben conocer, ¿no? Incluso se da en pacientes, se podría decir casi normalmente en algunos pacientes, ¿no? El sonido del roncar. Pero este ronquido es producto de que la vía respiratoria está parcialmente tapada y el que lo está tapando generalmente es la lengua. Entonces, la lengua se va hacia atrás, pero ahora no lo tapa totalmente, sino parcialmente. Aún sigue entrando aire, pero en menor cantidad. Entonces, al entrar y salir el aire en esta parcial tapadura de la lengua, genera este ruido que es el ronquido. ¿Ya? Entonces, la causa del ronquido generalmente es la lengua. El segundo ruido es el gargarismo, muy importante el gargarismo. Este gargarismo es un ruido prácticamente que se genera producto de la presencia de líquido en la vía respiratoria. Cuando el paciente respira, respira como si estaría, como si habría burbujas en la garganta, como gárgaras, que alguna vez hacemos gárgaras con la parte de la laringe, con antiinflamatorios y demás, ¿no? Entonces, si el paciente hace un sonido con gárgaras, con burbujas, es sinónimo de que la vía respiratoria tiene líquido. Este líquido podría ser sangre, podría ser saliva, podría ser vómito. De hecho, que hay que tratar de solucionarla, destaparla, mejorarla si quieren, ¿no? El graznido es otro ruido muy común. Es un ruido muy agudo, parecido a un silbido. Algunos lo han comparado con el maullido del gato, pero más con un silbido, ¿no? Generalmente el graznido se da con la presencia de edemas o hematomas. Es decir, se ha edematizado la vía respiratoria, se ha hinchado o se ha hecho un hematoma que lo ha cerrado parcialmente la vía respiratoria, ¿no? Un cuadro característico con edema, por ejemplo, es el asma. Bueno, un cuadro muy parecido, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de soporte básico de vida se dice que todos los ruidos, estos ruidos que se escuchen, nosotros lo vamos a considerar como una obstrucción total y tenemos que hacer una conducta para tratar de destapar o mejorar la respiración del paciente. ¿Ya? La obstrucción completa de la vía respiratoria, esta ya la hemos hablado, ¿verdad? Entonces, es un paciente consciente que al estar comiendo se atraganta, se obstruye la vía respiratoria, pero esta persona está consciente. Al estar la persona consciente, lo que hace él es llevar las manos al cuello. Una vez que las manos estén en el cuello, pues va a presentar varios signos, ¿no? Las venas del cuello se van a dilatar, el rostro se va a tornar congestivo, rojo, cerca de 1 a 2 minutos va a presentar cianosis, los labios azulados, bueno, pues, imposibilidad de respirar, imposibilidad de hablar, y demás, ¿no? Entonces, una vez que el paciente está así, tenemos que hacer la maniobra de Heimlich, que están viendo en esta imagen. Y bueno, pues si es que la maniobra no funciona, el paciente cerca de los 2 o 3 minutos se va a desmayar, a los 2 o 3 minutos. Una vez que el paciente entra en inconsciencia, ya no se puede hacer la maniobra de Heimlich. Y en sí, lo que haríamos después de que el paciente entre en inconsciencia va a ser hacer ERCP, es decir, resucitación cardiopulmonar. ¿Ya? Bueno, y a los 5 minutos el paciente nos va a hacer una muerte cerebral. Es muy importante. Prácticamente tenemos 5 minutos o antes de los 5 minutos para instaurar el procedimiento y lograr que el paciente no muera.